Por eso vamos a conversar con nuestra invitada, Carla Gaviño. Ella es experta en gestión pública para abordar un poquito acerca de este tema. Señora Gaviño, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a la entrevista de Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuáles son los motivos principales, doctora, por los cuales una autoridad regional o municipal no concluye una obra o no la realiza y tiene que devolver recursos cada año? Múltiples motivos que lamentablemente se repiten a lo largo de los tres niveles de gobierno, porque es Ujú. una complejidad que se presenta en el gobierno nacional, regional y local. Ninguno está exento. ¿Correcto? Mucho de ello tiene que ver con que para iniciar no se programan adecuadamente todas las acciones a lo largo de todos los sistemas que participan del ciclo de vida del proyecto. Y por ello me refiero a la inversión pública, a las contrataciones del Estado, al presupuesto público, al abastecimiento, si hay obras por impuestos, la regulación de obras por impuestos que no la calzan adecuadamente, igual con las APPs y demás. Entonces, hay muchos casos en los cuales tenemos, por ejemplo, proyectos que no necesariamente están más articulados a los objetivos estratégicos, se priorizan o se buscan incluir otros proyectos que no estaban para empezar en la programación multianual, lo cual ya te calza un descalce, ya te calza tener que hacer reajustes en la programación. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Lima, que tiene una serie de proyectos que quiere financiar que no estaban debidamente programados, y así en distintas entidades públicas. Claro, Adicionalmente, tenemos el escenario de que hacer un proceso de selección demora doble o el triple de tiempo de lo que estaba previsto. Muchas veces el proceso de selección se cae y hay que volverlo a lanzar. Y así sucesivos actos que demoran mucho más de lo establecido, a lo cual hay que sumarle alta rotación de personal, insuficiente conocimiento de personal de la materia y otros escenarios adicionales como corrupción, entre otros. claro. Ahora, doctora Gaviño, lo que siempre se está esperando de repente es que algún distrito, alguna municipalidad sea declarada en emergencia y recién de ahí salen los recursos, ¿no? Lo cual muchas veces no tiene mayor resultado, ¿no? Si tenemos en claro que los sistemas que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, como inversión pública, presupuesto, abastecimiento y otros, tienen una mirada de 3 años. Y el proyecto de ley de presupuesto, donde están los proyectos a financiar para el siguiente año, se elabora por lo menos con medio año de anticipación que se presenta o hasta más. Esto de esperar a que la entidad pública o el departamento o la región sea declarado de emergencia para recién asignar recursos, ¿qué te evidencia? Te evidencia ausencia de visión de siquiera a corto o mediano plazo, te evidencia que no hay una adecuada programación de los recursos ni identificación de las necesidades, salidas de último minuto que la experiencia empírica nos ha demostrado que no ha llevado a mejorar la capacidad de ejecutar bien los O el proyectos. control necesario que debe haber respecto al manejo de esos recursos. Efectivamente, porque finalmente con estas declaraciones de emergencia se busca relajar el tema del control, pero con ello no necesariamente estás mejorando la efectividad. Castigas tiempos, entre comillas, pero el proyecto eventualmente igual se te Ujú. paraliza, igual se presentan escenarios de corrupción y de la misma manera no necesariamente se satisfacen las necesidades sociales. Quería volver un poquito a lo que usted mencionaba antes, doctora Gaviño, en el sentido de que a veces no se elabora el perfil requerido o idóneo. Si ahora esta semana o la próxima el Congreso aprueba la derogatoria de la ley Servir que trae abajo el tema meritocrático. ¿Cuánto de esto podría replicarse dentro de la gestión y la administración pública con, digamos, contrataciones a dedo, amigos de las autoridades, sin cortar con un perfil necesario? Es un tema medular el que estás tocando. Porque mira, la Durísimo, pero inversión real. pública es un tema, sí, porque la inversión pública es un tema sumamente técnico. Ujú. No cualquier persona puede elaborar un estudio de preinversión ni tampoco supervisar cómo se está elaborando. Igual sucede con la capacidad de conocimiento que hay que tener, por ejemplo, para hacer todos los actos como el saneamiento físico legal, tramitar los permisos que tienen que ver con patrimonio cultural y una serie de aspectos que en paralelo tienen que trabajarse para calzar todas estas acciones a lo largo del ciclo de vida y llegar a ser el proceso de selección para lanzar el expediente técnico. Quien participa en contrataciones del Estado tiene que estar certificado, ¿no? Para poder encargarse o estar en el comité de selección y poder lanzar el proceso de selección, otorgar la buena pro, el que la elabora o revisa cómo se elabora el expediente técnico o la ejecución de la obra, también tiene que tener un expertise determinado. Entonces no se puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva con los funcionarios. Hay que capacitarlos, hay que buscar su mejora,
pero sin dejar de lado todo el conocimiento que ya existe en la administración pública, por más que necesite ser repotenciado. Y si se corre el riesgo de empezar a incluir elementos poco meritocráticos en un tema tan técnico, en el cual tenemos todavía un largo trecho que mejorar, pues el riesgo es altísimo. Y yo creo que un país con las brechas sociales que tiene, como las que tiene el Perú, no se puede dar ese lujo de jugar con la meritocracia en un tema donde adicionalmente la cuestión latente como es la obra pública. Claro, claro que sí, doctora. Y además tiene mucho que ver con la idoneidad de los funcionarios públicos para que puedan ejercer además todo este tipo de proyectos y de presupuestos. Y el día de hoy salió publicado en el diario El Comercio, por ejemplo, que la Municipalidad de Trujillo tiene asignada más de 9 millones al tema de seguridad ciudadana, del cual solamente ha invertido el 6%. Y hoy en día Trujillo grita en realidad que se aborde esos temas con total detenimiento y mayor prontitud, así que esperemos que poco a poco las autoridades locales y regionales tomen cartas en el asunto en realidad y se comprometan además con el desarrollo de cada uno de sus grupos. Muchas gracias, doctora Carla Gaviño, experta en gestión pública, por esta comunicación con la entrevista de Radio Nacional. Que tenga un buen día. Gracias, Cata.